Seguimos en la pantalla de Canal E con más información y vamos a analizar uno de los temas del fin de semana que tuvo que ver con el debate presidencial de este domingo 1 de octubre. Tenemos en comunicación para analizar desde otra mirada, desde otra perspectiva, a Diego Corbalán, que es analista político y también especialista en digital, en periodismo digital. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Desde una mirada digital y las búsquedas en redes sociales y también cómo los usuarios se manifestaron en redes sociales, ¿quién percibís a partir de los términos que fue el ganador del debate presidencial? Bueno, para nosotros desde el análisis de redes y del comportamiento en la web, lo que vimos es un dominio de Javier Milei y un acompañamiento en segundo lugar de Sergio Massa. Es decir, que esto más o menos va en línea con lo que venían mostrando gran parte de las encuestas, incluso en nuestros estudios sobre comportamiento político a través de las redes sociales. Ahí no habría demasiada innovación. Donde sí vimos bastante movimiento fue en los puestos, digamos, del tercer puesto hasta el quinto, digamos. Ahí vimos un reacomodamiento de la performance de Patricia Bullrich, que por ejemplo en el caso de menciones en redes sociales vimos que hubo una desaceleración bastante importante, porque en paralelo crecieron mucho las menciones de apoyo a Miriam Bregman y a Juan Schiaretti, y ese mismo fenómeno lo vimos también en visualizaciones, no en menciones, sino en lo que la gente vio a través de las redes sociales, y con la diferencia de que en las búsquedas web, es decir, en un tercer campo de análisis, es donde nosotros medimos qué información fue buscando la gente en Google durante Sí. las 2 horas y cuarto de debate, ahí lo que vimos fue una llamativa supremacía de Juan Schiaretti, Ujú. que entendemos que esto tuvo que ver fundamentalmente con cierto tono jocoso que se instaló en las redes sociales y demás por la referencia constante que hacía Schiaretti a la provincia de Córdoba, ¿no? Ujú. En redes hay memes y de todo, que bueno, que ya se vio mucho, pero esto se volcó también a la web y también ahí la gente se interiorizó un poco más sobre Schiaretti y quién es, porque seguramente hubo muchos de los que ayer vieron el debate y que a Schiaretti lo conocían solamente por el nombre, tal vez ni siquiera le habían visto la cara. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y de hecho hoy veía un mapa que mostraba en qué provincias se había buscado a cada uno de los candidatos y Schiaretti aparecía en todas las provincias como el más buscado, excepto en Santiago del Estero, donde era Uh Javier -huh. Milei, el más googleado. Yendo al comienzo de tu respuesta, hablabas acerca de menciones en redes sociales y me gustaría entender cómo funciona desde su óptica ese análisis en relación al tipo de mención. Si es una Uh mención -huh. negativa, si es positiva, si es una mención analítica en relación a cada uno de los candidatos. ¿Cómo funciona? Sí. Bueno, para este estudio nosotros nos quedamos con las menciones de apoyo, es decir, menciones que de alguna manera están dándole al candidato, a uno de los 5 candidatos, su apoyo, ¿no? Esto, bueno, requiere todo un filtro, pero en definitiva nos quedamos con ese tipo de publicaciones. Eh, y fundamentalmente lo que hacemos es limpiar toda la conversación que no está geolocalizada en la Argentina. O sea, nos quedamos solamente Bien. con aquellos que son identificables y que son parte de la comunidad, digamos, autenticada, o por lo menos que sabemos que no es un usuario que está escondiendo Ujú. su real identidad, ¿no? En ese sentido, utilizan, en esas búsquedas, utilizan palabras puntuales, como por ejemplo democracia o dictadura, o por ejemplo el hashtag de anoche que fue gatito mimoso, por ejemplo. ¿Utilizan Uh -huh. palabras puntuales o cómo se efectúa? El análisis, primero es el análisis sobre las menciones en general de los candidatos y anoche en particular filtrando por la palabra clave debate. Bien. Eh, pero de todas maneras hay una charla que no menciona directamente debate y que por ahí es una charla más bien de corte irónico, que esa también tratamos de que no se nos, de que no se nos escape, porque ahí también hay información muy valiosa. Después, con inteligencia artificial, lo que se puede hacer ya es una búsqueda de no solamente de la narrativa, sino también de las imágenes y si los candidatos son se transforman en una foto o en un video, pero bueno, ese ya es un Mm. estudio más sofisticado. En este caso nos concentramos más que nada en la narrativa, que fundamentalmente anoche fue la que se concentró, como suele pasar, ¿no?, en Twitter.
Claro. Ayer Twitter, en el análisis nuestro, se quedó con el 83% de toda la semántica del debate y el resto se repartió en las demás redes sociales. ¿Usan inteligencia artificial para detectar justamente tweets? Por ejemplo, que digan, tráeme una urna y que tenga un video solo. O, por ejemplo, aquellos que escriben con algún número para reemplazar una letra y que no sea identificable el nombre escrito. Bueno, estos son criterios. Con inteligencia artificial vos podés identificar candidatos por sus fotos, por ejemplo, aún trucadas, ¿no? Bien, O montadas en transformado en meme. Eso es la inteligencia artificial hoy está en condiciones de hacerlo. Ahora, nosotros lo que tratamos es de quedarnos con la publicación menos irónica posible y más directa. Incluso tratamos de que sea una mención que esté haciendo una referencia, que esté queriendo de alguna manera tener un diálogo con el candidato, por más que el candidato nunca le responda. claro. Con esto lo que buscamos es hacer un filtro muy importante, porque te imaginas que el volumen de menciones es muy, pero muy importante. Entonces, de este modo nosotros nos quedamos, por decirlo vulgarmente, de pocas menciones, pero de buena calidad. Está muy bien. Poco, pero bueno. Y eso nos da la chance de tener un poquito más de precisión, pese a tener un volumen de menciones relativamente mucho más bajo. A veces el tener millones de menciones a disposición es absolutamente relativo si no es una mención de calidad, ¿no? Si no es parte de un diálogo que nosotros entendemos como el genuino. Claro, se entiende. Y Diego, antes hablabas acerca del orden en que habrían aparecido como ganadores o el ranking, digamos, de los candidatos, pero tenemos números acerca de la cantidad de menciones de cada uno, al menos hasta el momento en que ustedes hicieron el análisis. Nosotros del relevamiento, me estoy buscando el número exacto, Sí. hicimos, para que tengas una idea, hicimos el relevamiento de 73.400 menciones y analizamos 2.500.000 visualizaciones. Estos son los números más o menos Sí. exactos sobre los cuales trabajamos nosotros y precisamos la búsqueda y el análisis en Twitter, en TikTok, en Google y en YouTube. En Google hicimos los análisis de búsquedas, Sí. en Twitter, en TikTok y en YouTube hicimos el análisis de la semántica. Bien. ¿Y tenemos números de cada uno de los candidatos en esas vertientes? Sí, bueno, te digo con precisión. En menciones de apoyo, el 33% fue para Javier Milei y el 27,6% fue para Sergio Massa. Ujú. Y sorprendió que Miriam Bregman sea la tercera con 14,2 y números muy bajos de Patricia Bullrich. Ok. Eso en menciones. En ¿A cuanto a visualizaciones? las visualizaciones, exactamente, en visualizaciones, Milei triplicó prácticamente, fue el líder con más de 33 millones de visualizaciones y segunda quedó Miriam Bregman con Bien, 11 millones y algo y Sergio Massa ahí muy cerca. bien. Ayer lo que vimos es que en la primera hora de debate fue muy capitalizada por Miriam Bregman y por Juan Schiaretti. El factor sorpresa que nosotros vemos habitualmente en los debates, por los candidatos menos conocidos o con menos cantidad de votos, se dio de nuevo acá. El debate es una plataforma que en general sirve para visualizar a los menos conocidos. Claro. Esta idea del debate en paridad, en condiciones de igualdad, bueno, termina resultando un poco así. Ahora, ya en la segunda hora y en los 15 minutos finales, ahí recupera el liderazgo en visualizaciones Milei y Sergio Y Massa, a Sergio Massa. diferencia de la primera hora, que paradójicamente las visualizaciones se tuvieron en manos de Bregman y de Juan Schiaretti. Bien, bien. Diego, si nos das 2 minutos y te quedas conectado, vamos a sumar a esta conversación a Esteban Regueira, que también es analista político. Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Estábamos analizando justamente lo que pasó en el debate, al menos desde las métricas, desde los buscadores y las redes sociales, pero ¿qué pasó desde el análisis político en relación a quién percibís vos que fue el ganador? Bueno, esta secuencia de debate está buenísima porque, bueno, siempre cuando llegan estos momentos todos buscamos analizar quiénes fueron por ahí los ganadores y los perdedores. Por lo que uno pudo analizar ayer, creo que tuvimos a tres figuras que se las vio cómodas dentro del debate, cada una desde su posición. Por ahí uno puede ver a Miriam Bregman arriesgando mucho, digo, por ahí fue la más incisiva al momento de salir a buscar a los distintos candidatos. Y de los tres candidatos que están peleando, vamos a decir, ¿no?, entrar en el balotaje, sin duda Javier Milei y Sergio Massa fueron los más firmes.
a Javier Milei, que todos esperaban por ahí el brote irascible, la beta verborrágica de él, supo contenerse bastante. Es cierto que no lo fueron a buscar tampoco el resto de los candidatos, salvo esa pequeña chicana al inicio que le hizo Miriam Bregman. No fue un debate de cruces fuertes. Pero me parece que Javier Milei y Sergio Massa fueron los que más firmes se los vio. Sergio Massa se nota su expertise para con las cámaras. Fíjate que él siempre hablando a cámara, muy poca lectura de los apuntes al momento de hablar. Y algo similar con Milei. Por ahí lo que le sucede a Milei es la distancia entre teoría y praxis, ¿no? Él hablando es muy teórico, y entonces a la hora de captar nuevo electorado eso le juega en contra, porque por ahí al hablar de manera tan técnica, vos alejás al indeciso, que por ahí no está muy metido en las propuestas políticas de Javier Milei, eso lo distancian un poco. En cambio, Sergio Massa me parece que fue un acierto arrancar reconociendo los errores económicos, que era obvio, ¿no? Por supuesto que nadie los puede obviar, pero me parece que fue un buen punto a partir de ahí y marcar constantemente esta idea de, bueno, este gobierno es una cosa, mi gobierno va a ser otra cosa. Fíjate que él habla de mi gobierno. No habló de nuestro futuro hipotético gobierno. Sí. Diego, en relación a este análisis que hace Esteban, se desprenden algunas preguntas, pero una es esencial y tiene que ver con esa verborragia por parte de Miriam Bregman y si ese fue el motivo por el cual estalló, por llamarlo de alguna manera, en esos motores de búsqueda y en las menciones en Twitter, o si tuvo que ver directamente con esta chicana puntual a Javier Milei. Y yo creo que hubo un poco de las dos cosas, porque de hecho coinciden los horarios, ¿no? Bregman de alguna manera arranca, en términos boxísticos, dando un golpe un poco en frío, ¿no? Y si bien no lo descoloca a Milei, pero sí logra visualización, sí. Ahora, a mí me parece que Milei por un lado y Sergio Massa por el otro, fueron los que sabían que iban por ellos, primero, y que en segundo lugar... Yo entiendo que desde el punto de vista de lo que pudimos analizar nosotros, ya lo digo un poco como periodista, yo creo que aguantaron bien los golpes, de nuevo, en términos boxísticos. No se desenfocaron. Ahora, a diferencia de lo que fue Patricia Bullrich, gritando por momento, transpirando, titubeando en la comunicación de lo que quería decir, chicaneada y acorralada en parte por Milei, en fin. Hubo momentos en los que claramente la candidata Juntos por el Cambio mostró flaquezas. Miriam Bregman estuvo muy sólida, por cierto, pero bueno, yo creo que el público al cual está hablando Bregman probablemente esté un poco acotado a esa base electoral, esa masa crítica que tiene el Frente de Izquierda. Y en el caso de Juan Schiaretti fue por un carril tan distinto a lo demás hasta que pareciera que fue un spot publicitario adentro del debate, ¿no? Había como toda una cosa muy, muy estructurada, muy acortonada, en fin. Pero yo creo que Milei y Massa aguantaron esa condición de candidato a ser retado y creo que salieron airosos, digamos, por lo menos no tuvieron una fisura pronunciada, manifiesta, ¿no? Esta pregunta es para ambos, pero empiezo por la respuesta de Esteban y es la siguiente. Si el hecho de que todos los candidatos se hayan mostrado tan estructurados, excepto Bregman, que es parte de su estructura, de su discurso político habitual, que se haya mostrado de ese modo, ¿les sirvió de algo a alguno? ¿Podrían llegar a sumar votos? ¿Podrían convencer a aquel indeciso? No sé si va por ese lado de pensar en el sumar votos. Me parece que, y haciendo términos ahora futbolísticos, hablábamos de boxeo, ahora un poco de fútbol, y otro es un partido de 180 minutos, ¿no? Los dos debates. En este debate fue más, yo creo que medirse, mirar cómo va a ser la postura del otro, cómo se desenvolvía el otro candidato o la otra candidata. Me pareció novedoso el uso de la posibilidad de repregunta, pero evidentemente fue un aprovechamiento algo tosco. Si bien los puntos fuertes era la economía, probablemente si uno quería salir a golpearlo a Milei, por así decirlo, hubiese podido preguntar también sobre democracia y derechos humanos, y ahí la única que pudo hacer algo incisivo fue poner Miriam Bregman. Exactamente. Me parece que en el segundo debate por ahí uno puede ver a los candidatos mucho más activos, ya teniendo la expertise del primero, viendo cómo se posicionaron sus otros candidatos, y acá no es un dato menor, en la posición en la que estuvo Patricia Bullrich, que se la vio incómoda durante todo el debate, y eso va a tener que verlo con su equipo de comunicación, va a necesitar un buen coaching porque
realmente le costaba sostener sus propias ideas, errores constantes, leía mucho, y eso la mostró muy floja y por ahí, en un contexto donde tiene que salir a cautivar electorado, se le hace un poco cuesta arriba. Es claro que los debates no definen elecciones, Claro. no es que el ganador del debate pueda salir a capturar votos que le eran esquivos. No, está visto con, Sí con- sirve con la para... interacción por parte de Miriam Bregman y que el porcentaje en las urnas no se condice con las menciones Claro, ni con la atención totalmente. que cobra, está claro. Eh, Totalmente. Puede jugar un poco en el indeciso o en el voto que aún no es cautivo de alguno de los candidatos, pero realmente no genera grandes movimientos en cuanto al electoral. Sí Ujú, me parece una herramienta muy útil y que vemos que elección a elección se va mejorando en la Argentina y bien, bienvenido sea. está claro. Diego, Y yo creo que este tendría que ser el último debate con este sistema, ¿no? Porque si no, le vamos a tener que dejar de decir debate, me parece. Creo que va a tener que llegar el momento en el que los candidatos tengan una confrontación directa. claro. Me parece que es medio inevitable. El artificio de la réplica, que terminó siendo yo en lo particular, que sabía cómo era, y supongo que ustedes también, Ujú, el mundo periodístico, sabíamos cómo iba a ser, y sin embargo se termina siendo una ensalada, digamos, no se entendía quién quería replicar a quién, digamos, sí. era muy confuso. Yo creo que va a llegar el momento, claro, hay que ver si los propios candidatos en el futuro lo quieren, Ujú. pero Eh, me parece que en el futuro va a tener que haber un cara a cara, un careo, digamos, como podríamos Diego, decirlo técnicamente, porque si no, no tiene mucho sentido el debate porque se agota, insisto, en la réplica de spots publicitarios de cada sí. uno de los postulantes, ¿no? Acá se podía pegar una secuencia atrás de la otra como un spot detrás de otro y podía funcionar Totalmente. del mismo modo, no hubo un ida y vuelta demasiado picante ni espontáneo. Y esto que mencionás acerca de un cambio de formato, ¿crees que podría darse en el balotaje en caso de que así lo haya? No conozco las reglas de juego, digamos. No sé cómo la Cámara Electoral podría hacer modificaciones. Yo Ok. creo que a esta altura y con lo que tienen en juego los candidatos no creo que haya modificaciones porque, bueno, bien lo decían ustedes, me parece que ya se acostumbraron, hicieron una suerte de prueba de fuego, se adaptaron al formato. Me parece que los candidatos van a estar bastante mejor para la próxima, Bien, bastante mejor. Y no creo que haya demasiadas novedades en ese sentido. bien. Diego, te despedimos y te agradecemos por el tiempo. Gracias, ¿eh? Será hasta pronto. Esteban, con vos seguimos y vamos a profundizar ahora por supuesto, en el debate aún, pero en lo que tiene que ver con ese ida y vuelta y falta justamente de chicanas y estructura por parte de cada uno de los candidatos a la hora de desarrollar sus ideas. Y me gustaría empezar por Patricia Bullrich, que cuando le preguntaban por su plan económico esquivaba la respuesta contundente, con datos o con una estrategia marcada. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso me parece que contribuye a una de las grandes incertidumbres de la propuesta de gobierno de Patricia Bullrich, porque no, digo, desde que ella es candidata, nunca pudo expresar de manera concreta cuál es su propuesta económica. No hizo, fíjate que cuando hubo una transcripción, viste que hicieron transcripciones textuales de lo que dijo cada uno de los candidatos, Sí. y realmente lo que ella dice es muy confuso, repite mucho la palabra inflación. Evidentemente es el talón de Aquiles más grande de Patricia Bullrich, y que encima no le suma que no es una persona muy hábil en la comunicación, entonces termina siendo algo que no se termina de entender. Fíjate que en un momento Hoy le echó la culpa a la quiso, gripe. sí, sí, bueno, pero todos sabemos que es la gran debilidad de Patricia Bullrich, la cuestión de la comunicación. Por ahí no la esperaba, yo desde mi punto de vista, teniendo en cuenta esa debilidad, yo esperaba que ella esté más agresiva, en el sentido de, bueno, por ahí, ya que su eje de campañas es aniquilar al kirchnerismo, bueno, por ahí, digo, va a hacer preguntas más incisivas. Estaba lo de Insaurralde todavía dando vueltas, había pasado un día nada más. Ujú. Y evidentemente la incomodidad en la que estaba no le sirvió. Fíjate que le quiso hacer una chicana y, y, y Massa rápidamente dijo, bueno, lo único que te agradezco es que yo pude devolver el 13% que vos le sacaste a los jubilados, y la dejó como diciendo, bueno, pará, no puedo preguntar porque cuando pregunto me salen con otra. Lo mismo pasó con Schiaretti, que Schiaretti dice, bueno, en realidad más que una pregunta, lo que me estás diciendo es Sí. reafirmar una situación. Ujú. Entonces, claramente se la vio incómoda. Yo creo que van a tener que hacer un buen trabajo de comunicación en el staff de ella,
y claramente, no diría claramente, perdón, espero que sea un debate mucho más suelto el de la semana que viene, ya con los candidatos sabiendo cómo es el juego, sabiendo que es el último y sabiendo que se pasó la parte de economía, que por ahí es la más compleja para Claro. los temas importantes. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, también dosificando de mejor manera el uso de esos derechos a réplica, porque Massa y Milei los consumieron inmediatamente. Y Esteban, yo te creo que llamo. es algo que deberían... Sí, No, decime. no, no, perdón. Te quería preguntar si te llamó la atención la escasa mención a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta que fueron muy al pasar algunas menciones. En el caso de Massa no me parece, no me parece raro porque si él plantea hacer un gobierno distinto, fíjate cómo está hablando desde hace unos días de un gobierno de coalición y entonces por lo tanto eh, es entendible que no lo hable. Sí, por ello me esperaba por parte de Patricia Bullrich y del propio Javier Milei alguna referencia a Cristina Fernández o Alberto Fernández y a lo que fue esta gestión y realmente no se la vio. Por ahí hubiese sido un uso inteligente, pero no lo hicieron. Sí me sorprendió. No me sorprendió, como te decía, Sergio Massa, porque ya que se plantea un Lógico. nuevo gobierno de coalición, fíjate que invitó, vas a estar vos también invitado, y gente tuya, le dijo a Javier Milei. Con esa postura era entendible que Sergio Ujú. Massa no recaiga en hablar del kirchnerismo o de Alberto Fernández. Sí, de todos modos, indirectamente lo hizo Sergio Massa porque dijo este gobierno y se diferenció del gobierno que está vigente aún Exactamente. siendo parte. Totalmente. Fíjate, dice, bueno, este gobierno, no, mi gobierno va a Sí. ser otro. Entonces, bueno, no lo nombró, como decimos, no lo nombró directamente, pero bueno, sí, claramente se diferenció. Ujú. Esteban, ¿qué opinás acerca de la postura de Sergio Massa, que ya era conocida, pero que la repitió en el debate y que hizo mucho hincapié, y que tiene que ver con la inclusión de referentes de otros partidos políticos en caso de que se convierta en presidente? Me parece que quien gane no va a tener otra. Me parece que es en un escenario tan dividido, ¿no? Con una elección de tercios, como bien lo había visto Cristina Fernández ya hace 3 meses o más. Me parece que la mejor forma de llevar adelante unos 4 años que van a ser muy complejos desde lo económico y también desde lo social, porque tenemos 40% de pobreza, Sí. es convocando a todas las fuerzas. El tema es cómo en Argentina podemos llevar adelante un gobierno de coalición, que fue algo que nunca se logró. No. La política en Argentina, exactamente, es una política que no tiene grises, ¿no? Es o blanco o negro, y entonces es gobernar y combatir a la oposición, y si soy oposición es evitar que gobiernen bien para que yo pueda volver Sí. dentro de 4 años. Sí, o una Y eso coalición lamentablemente, Cristina-Cobos y ya sabemos cómo resultó. Esteban, bueno, claro. perdón, te interrumpo porque quiero sumar a esta charla a Santiago Giorgetta, que es consultor político, así seguimos analizando el debate. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta va direccionada a vos, Santiago, y tiene que ver con esto. ¿El análisis que haces del debate tiene algún ganador según lo que pudiste ver? Sí, me parece que, a ver, el ganador en términos de lo que se esperaba, de lo que iba a suceder, me parece que es Sergio Massa. O sea, lo atacaron a él concretamente, todos los candidatos, pudo responder, pudo atajar a él le gusta la metáfora de atajar, pudo atajar la gran mayoría de las cuestiones que se trabajaron sobre su figura y sobre su gobierno. Y me parece que lo más importante, que era del candidato que más esperaba, fue uno de los que menos brilló, que fue Javier Milei. Entonces, en esos Ujú. términos me parece que Sergio Massa es el ganador, porque Miriam Bregman, si bien hizo un gran debate, Sí, era la que menos tenía para perder. Era la que están jugando casi igual que sí, claro. Schiaretti, solamente a tratar de contener a ese núcleo duro que los vota a ellos, que está alrededor del 2% de los votos. Reabrimos otra puerta. Entonces, Esteban, te pregunto, ¿coincidís con esta mirada que tiene Santiago en relación a las atajadas, si se quiere, de Sergio Massa y lo que dijo respecto de Javier Milei, teniendo en cuenta que también fue atacado básicamente por Miriam Bregman y no tanto por sus otros rivales presidenciales? Sí, yo, como conversábamos hace un rato, me parece que fueron los dos candidatos que más firmes estuvieron, tanto Sergio Massa como Javier Milei. Por ahí, como dice Santiago, a Sergio Massa se lo vio un poco mejor.
en el tema de cómo expresó, cómo pudo salir de las preguntas. Eh, Así todo, me parece que, o sea, prefiero analizarlo en el global. Como decíamos recién, esto es un partido de 180 minutos Ujú, y en esta primera parte por ahí más se midieron, por eso los vimos más contenidos, salvo, como decíamos recién, y recién bien decía Santiago, el caso de Miriam, que estaba mucho más suelta, teniendo en cuenta su rol dentro de este quinteto de candidatos a buscar la ujú. presidencia, en esta idea de no tener nada que perder y que pudo ser muy incisiva en las preguntas, realmente pudo preguntar muy bien, pero nadie esperaba de Miriam Bregman un, digo, no es No, no, esperable, está claro. perdón, un gran Eh, debate que la posicione como candidata con serias chances. Entonces, desde ese lado ella pudo trabajarlo muy bien, no así Schiaretti, por Ujú. ejemplo. Bueno, es un poco su rol político habitual, el de la dirigente de izquierda. Santiago, en relación a los temas que se abordaron, ¿crees que hubo profundidad suficiente en cada uno? Se hizo mucho hincapié en economía, está claro, porque es un tema candente. Pero además de eso, en los otros tres temas que se trataron, ¿crees que hubo profundidad, hubo una ida y vuelta interesante entre los candidatos en ese sentido? No, me parece que sí le faltó profundidad. En el tema económico, si bien hubo mucha discusión y mucha devolución en el primer bloque, que es más, se consumieron Sergio Massa y Javier Milei los derechos a réplica en el tema económico, parece que profundidad no hubo. Javier Milei no pudo explicar la dolarización, no supo explicar cómo iba a ser su proyecto económico, si más que nada siguió trabajando sobre los conceptos vacíos de los titulares que él dice, de que va a cerrar el Banco Central, que va a dolarizar. Es más, propuso cambios en la Argentina a 25, a 35 y 50 años. Eh, y Ujú, después en el resto de los temas también me parece que no hubo gran profundidad. Me parece que uno de los pocos que llevó propuestas concretas fue Sergio Massa. Está bien porque está gobernando hoy, más allá de que es ministro de Economía, su partido político está gobernando y tiene que mostrar un plan a futuro porque necesita mostrar futuro de acá en adelante. Si quiere poder revalidar no, primero, bueno, si revalidar los votos que obtuvo en la PASO, pero después si quiere mantener una elección competitiva en octubre para después ir a un balotaje seguramente con Javier Milei, tiene que mostrar a los argentinos y a las argentinas cuál es el futuro del país, cuál es el futuro de la Argentina, que él, con las políticas que él está trabajando, van a tener. ujú. Ahora, el resto de los candidatos, me parece que Patricia Bullrich no pudo profundizar en casi ninguno de los temas. Me pareció eso preocupante para el espacio de Juntos por el Cambio, porque le va a costar mucho retener el porcentaje que obtuvo en la PASO. Y bueno, después Miriam Bregman sí, en algunas cuestiones profundizó, pero me parece que si bien Miriam Bregman hay que destacar que es la mejor oradora de su espacio, tiene esa ventaja que decían ustedes recién sobre maneja otro tipo de compromiso respecto a lo que están jugando tanto Sergio Massa como Javier Milei y Patricia Bullrich, que por ahí lo vemos tan tenso, lo vemos tan apegados al libreto que tienen escrito en sus Ujú. atriles, a diferencia bueno, de Miriam Bregman, que no tiene nada por qué perder ni nada hasta casi por qué ganar. Esteban, en relación a Juan Schiaretti, ¿crees que, desde los datos, por supuesto, Córdoba está tan bien como él lo describe y está bien que él, como gobernador de Córdoba, histórico gobernador de Córdoba, haga tanto hincapié en el federalismo y en la importancia que le da a su propia provincia? Bueno, la importancia del federalismo me parece algo realmente fundamental porque sí, Argentina está atravesando cada vez más un problema de centralización. Digo, recordemos que este gobierno también tenía la propuesta de una Argentina mucho más federal y Sí. bueno, vino la pandemia y no se pudieron ver mucho ese tipo de propuestas. Y Córdoba no es Dinamarca, no es un país del primer mundo, por más que él lo quería mostrar. Sí, realmente ha tenido índices que han mejorado, una cierta mejora en la calidad de vida, pero claramente le está hablando a los cordobeses y con eso expandir un poco, la idea era expandir su base dentro del voto del interior. Quedó muy claro que su objetivo no era ir a buscar votos del AMBA porque No. en todas sus alocuciones era directamente ir contra los privilegios que se tienen acá la gente que vive en el AMBA y Ujú. realmente eso no te puede repercutir electoralmente porque
más allá que los tengamos, digo, no vas a conseguir votos de gente que vive en el AMBA cuando nos sentimos culpables en base a cómo él expresaba la situación. Está claro. Sí, esta idea, ¿no? A partir de su gestión en Córdoba, que él la evalúa como positiva, de hecho, él ha sido gobernador y ganó su candidato, y a partir de eso querer, me parece, abrirse hacia el resto del interior. Bien. Esteban, gracias por el tiempo. Me queda una pregunta pendiente para Santiago. Te agradezco, Esteban. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima. Santiago, te hago la última bien cortita que me quedó pendiente y tiene que ver con algo de lo que se habló durante toda la semana, que tiene que ver con algún tipo de contrato, entre comillas, de lazo entre Sergio Massa y Javier Milei. Con el debate de ayer, ¿ese mito quedó desmitificado? Sí, sí, totalmente saldado, me parece ridículo. Es más, fíjate cómo es cruzada la acusación, Patricia Bullrich genera esa acusación, Javier Milei genera la acusación a la inversa, que Patricia Bullrich tiene un acuerdo con Sergio Massa. Me parece que ayer se vieron cuál es cada uno, la postura de cada uno, y que es obviamente que en ese nivel, claramente en dos modelos muy opuestos Sí, de país, no hay ningún tipo de coincidencia. está claro. Gracias, Santiago, por el tiempo.